Alabanza a Dios. Bendiciones, hermana. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Voy a hablar de este tema, la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo. Ya que es necesario aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Quizás hay muchos creyentes o cristianos que nunca han escuchado la voz del Espíritu Santo, porque no se les ha enseñado o no han tenido una experiencia. Por eso el tema se llama la voz del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16. Voy a hablar de la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? La voz interna que habla a nuestro espíritu y la voz al oído. La voz externa que habla a nuestro oído. Escuchando la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo hombre y toda mujer tiene un espíritu que se llama soplo de vida. Escuche esto. Pero ese espíritu que tiene el hombre y la mujer para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, tiene que aceptar a Cristo. Tiene que recibir el espíritu de vida, el espíritu de Cristo primero. Tiene que ser cubierto con la sangre de Cristo. Y estoy hablando de la voz interna que tenemos que escuchar, la voz del Espíritu Santo. Nuestro espíritu tiene que oír la voz del Espíritu Santo. Es lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que hay una conversación entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Hay una plática donde nuestro espíritu tiene que oír la voz del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la voz interna que todo creyente, que toda cristiana, cristiano en Cristo Jesús tiene que aprender a oír. Pero lo que pasa es que muchas veces cuando oramos hablamos mucho y no hacemos un tiempo de silencio para oír lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a nuestro espíritu. Tenemos que aprender a madurar, a cómo conversar con Dios. Cuando oramos al Padre, tenemos que aprender en medio de la oración a hacer un tiempo de silencio para escuchar la voz interna del Espíritu Santo que los quiere hablar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Que el Espíritu Santo los habla y los dice que somos hijos de Dios. Muchas veces escuchamos esa voz interna que nos dice: no temas, no tengas miedo, sé valiente, esfuérzate, yo te amo, eres mi hijo, yo te llamé. Así habla el Espíritu Santo internamente. Pero quiero hablar de la voz al oído, lo que Felipe escuchó, Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos capítulo 8, versículo 29.
Santo es Dios. Hechos capítulo 8, versículo 29. Vemos aquí al apóstol y evangelista Felipe escuchando la voz del Espíritu Santo a su oído. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Oiga, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es porque el Espíritu Santo estaba deseoso que Felipe le enseñara la escritura de Isaías 53, que se la enseñara bien a este etíope, un eunuco etíope de Etiopía. Este eunuco era de Etiopía. Y el Espíritu Santo le habla y le habla al oído a Felipe y le dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es la voz al oído, la voz externa que podemos escuchar, que podemos tener ese privilegio y esa grandeza de oír la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está adentro y está afuera de los cristianos. Está por dentro y está por fuera. Está en mí, sobre mí y con nosotros y en nosotros. Entonces Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo a su oído. Hechos capítulo 13, en el versículo 1, 2 y 3. Hechos capítulo 13, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Vemos que el Espíritu Santo habla y dice, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio que los he llamado. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu internamente y también puede hablar a nuestro oído. ¿Quién escucha la voz del Espíritu Santo? Nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestro espíritu y nuestra alma es la que es los que escuchan, porque el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Estas tres partes forman a un ser humano: espíritu, alma y cuerpo. La voz del Espíritu Santo se puede oír. Dios te guarde y Dios te bendiga. Cree en esta palabra. Es un mensaje poderoso de Dios. Es necesario que aprendamos a escuchar al Espíritu Santo, que le demos tiempo y que aprendamos a hacer silencio para escuchar la voz interna y que tengamos ese deseo para escuchar la voz también al oído. Porque expliqué que el Espíritu Santo está adentro de nosotros y está sobre nosotros. Aleluya. Y está con nosotros cuando estamos reunidos, muchos está con nosotros. Cuando estoy solo en un lugar, el Espíritu Santo está dentro de mí, está sobre mí, pero cuando estoy con más hermanos, está con nosotros. El tema se llama la voz del Espíritu Santo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.